Dios te bendiga abundantemente. Y una vez más estamos en nuestro espacio de cada semana para compartir una enseñanza con la Iglesia de Jesucristo y con las personas que anhelan conocer de la palabra de Dios, conocer las verdades del reino. Para el día de hoy estamos abriendo lo que es el estudio de la carta de Segunda de Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Concluimos la semana pasada la primera carta, donde sabemos que Pablo estaba haciendo una serie de correcciones de situaciones que se estaban dando en esta iglesia, además de responder preguntas que algunos miembros de la iglesia le hacían. Entonces, como era una iglesia naciente, la cual el apóstol Pablo había fundado en Corintios, él le daba este seguimiento para que ellos pudieran tener ese crecimiento espiritual. En esta segunda carta vemos que el apóstol Pablo continúa con esta enseñanza, o sea, y en esta carta se revelan varios propósitos: expresar agradecimiento, fortalecer a los santos que habían recibido bien la carta anterior, advertir sobre los falsos profetas o falsos maestros que competían con la doctrina pura de Jesucristo. Entonces, Pablo, mientras que en Primera de Corintios daba un entendimiento sin igual de la vida diaria o la vida de una iglesia del Nuevo Testamento, en Segunda de Corintios él ofrece lo que es un vistazo único a cuál es esa vivencia, cuál es el corazón, cuál es el alma del apóstol que fundó y construyó esta iglesia. En esta carta podemos ver que Pablo, el trabajo de Pablo enseñando y siendo un ejemplo de transparencia, un ejemplo de gozo, de buenas relaciones, de sinceridad, de buena reputación, un ejemplo de servicio, de humildad, de liderazgo, un buen desempeño y rendición de cuentas. También habla de lo que es la reconciliación. Él trabajó no con los creyentes, también animó, promovía la generosidad y el cumplimiento oportuno de las obligaciones y el uso correcto de ese conocimiento que la iglesia había recibido del Señor. Entonces, en esta carta, el apóstol Pablo viene dando un seguimiento de lo enseñado en la segunda carta, pero ahora tiene como fin poder fortalecer ya toda esa doctrina, toda esa enseñanza que se había dado y advertir sobre los falsos maestros que podrían venir a competir o a traer oscuridad a la palabra de verdad que él le había enseñado anteriormente. Vemos que en la introducción a esta carta, Pablo se presenta nuevamente y él siempre estaba enfatizando su llamado apostólico porque por toda la filosofía que se movían en esta ciudad, en este tiempo. Entonces, muchas veces las personas de la iglesia de Corinto tenían en poco la autoridad del apóstol Pablo. Por eso él habla de su llamado apostólico, del servicio que está dando. Y cuando introduce la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, siempre reiterando que lo que él estaba haciendo era por el llamado que Dios le había hecho y que su vía era Jesucristo. Y entonces habla a esta iglesia que está en Corinto, dice: con todos los santos que están en la calle, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La introducción de Pablo de sí mismo como un apóstol es familiar y necesario. ¿Por qué? Lo que le explicaba anteriormente, se tenía en poco entre los cristianos en Corinto. Ellos debían recordar, reconocer sus credenciales apostólicas. Por eso él hace esta introducción para dejar por sentado, para enfatizar que él es apóstol de Jesucristo y que fue la voluntad de Dios en su gracia y misericordia que lo escogió para este ministerio. Entonces, Pablo no era un apóstol por decisión o deseo de cualquier hombre. Él no fue instituido por un hombre, por un presbítero, por otro pastor. Él hablaba de que quien lo había constituido apóstol y para quien él estaba trabajando era para Dios.
Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, aun si los cristianos de Corinto le tenían como poca cosa, esto no traía una disminución a lo que es la posición de Pablo como apóstol delante de Dios. Y cuando habla de ese saludo, habla con todos los santos. Muy llamativo que Pablo llame deliberadamente a todo lo de Corinto cristianos santos, al considerar sus múltiples problemas. Muy a menudo se utiliza este término de santo en muchas maneras diferentes hoy en día, aplicándolo a los cristianos, a la persona que están en una iglesia que sirven a Dios. Entonces, lo que muchas personas no asimilan o no han aceptado, que realmente tenemos esa santidad porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Entonces, ya cuando este mensaje, esta verdad nos ha sido revelada, entonces no es que la persona quiera hacerse un súper espiritual o tener algún nivel de espiritualidad. No es por nosotros, sino que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que dice que nos santificó. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de todos los problemas que él encontró en la iglesia de los Corintios y que ha estado corrigiendo desde esta primera carta, él los llama santos, porque son santos, porque ya la sangre del Cordero le ha santificado. Hoy la iglesia es santa, está justificada, está redimida por lo que Cristo hizo. Y cada uno debe verse de esta manera, aceptarse de esta manera y presentarse de esta manera, sin ninguna temor a ser señalado, a ser discriminado. Porque así como el apóstol Pablo inicia este saludo dando sus credenciales, apóstol, no de cualquier pastor, de cualquier hombre, no fue alguien que lo puso ahí, dice de Jesucristo y por la voluntad de Dios que hace este llamado y que le da esta revelación al apóstol Pablo y le llama a servirle. Entonces, por eso, a pesar de que había muchas situaciones en la iglesia de los Corintios y a pesar que hoy en día hay muchas situaciones y problemas en la iglesia de Cristo, por lo que Cristo hizo, ahora el Padre nos ve como sus santos. Por eso el apóstol Pablo hace esta mención. Dice, todos los santos que están en toda calle, nos muestra que Pablo quería que sus cartas se compartieran entre todas las iglesias. No solamente era para los corintios, en la ciudad de Corinto, sino que también a los cristianos que pudieran leer esta carta en la región. Y concluye el saludo, gracia y paz. Estos son los saludos familiares de Pablo que él utiliza en sus 13 cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Entonces, y lo hace con toda sinceridad. Dios es nuestro Padre, cuando Él nos recuerda gracia y paz de Dios nuestro Padre. Esto nos recuerda que somos hijos de Dios y en el mismo y exacto sentido que Jesús es el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios no por nuestra naturaleza, sino por la elección que Dios hizo, no por linaje, sino por adopción, no por derecho, sino por redención. Entonces, tenemos una posición y el apóstol Pablo abre esta carta de 2 Corintios declarando esta posición de cada uno de los santos que estaban en la iglesia de los Corintios y lo que estaban otras iglesias hermanas que estaban en esta región. Entonces él le dice que gracia y paz de Dios nuestro Padre. Entonces, que así como Jesús es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, dice, no por la naturaleza caída, para que nadie se gloríe, somos hijos de Dios, porque Él nos eligió, nos escogió, no porque venimos de un linaje escogido, sino porque Él nos adoptó. Somos sus hijos adoptados y el hijo adoptado adquiere todos los derechos legales de un hijo legítimo. No es que tenemos derecho, pero por la redención que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos este título de ser hijos de Dios. A partir del versículo número 3 del capítulo
versículo 1, el apóstol Pablo empieza a hablar de sus aflicciones durante el ministerio. Él introduce ya la enseñanza acerca de lo que son las aflicciones de los santos y habla del Dios de todo consuelo, porque es lo que viene en este momento a declarar como Dios es el Dios de todo consuelo. Introduce diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. Él abre esta carta alabando a Dios, dándole la gloria a Dios, quien da tanta misericordia y quien da tanto consuelo al apóstol y a todos los creyentes. Tenemos ese conocimiento de que Pablo, o esa percepción de que Pablo conocía la misericordia y el consuelo de Dios en una experiencia de primera mano, porque él lo había vivido. ¿Qué implica realmente un consuelo? Si todo está bien, no hay necesidad de consuelo. Entonces, cuando se habla de consuelo, es porque hay un sufrimiento. Si quiere consuelo abundante, va a tener sufrimiento abundante. ¿Cuánto, dice la palabra, cuánto más sufrimos por Cristo? La nueva traducción viviente del versículo 5 dice: cuanto más sufrimos por Jesucristo, tanto más Dios nos consolará con su consuelo por medio de Cristo. Para Pablo, sufrir por Cristo era un gran privilegio. Lo había perdido todo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Entonces, el apóstol Pablo está abriendo el panorama para presentar la vida del cristiano, de que sí, que tenemos una vida abundante en Cristo, pero que nosotros en esta naturaleza, en esta vida, vamos a pasar por vicisitudes, por sufrimiento, por situaciones, y que de estas situaciones que él está mencionando, lo que quiere resaltar es que Dios, el Dios de toda misericordia, está ahí para traer ese consuelo. Y podría decir: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Él es el Dios de toda consolación, y partimos un poco más en su naturaleza cuando recibimos ese consuelo y lo compartimos con otros. Sobre todo, disfrutamos de una experiencia más profunda del Espíritu Santo, que es el Consolador, y llegamos a ser más compasivos, ya que la compasión se relaciona con ese consuelo. Dios de toda consolación. Entonces Pablo no tanto quiere enfatizar en su testimonio, en todo lo que él padeció, que vamos a ver más adelante, toda la lista que el apóstol Pablo describe de todos los padecimientos que ha tenido que llevar, todos los sufrimientos por la causa de Cristo. Él quiere resaltar que Dios es el Dios de toda consolación. Es como, Pablo lo considera como ese apoyo. También la palabra habla de el Espíritu Santo, que es nuestro Paracleto, nuestro Consolador, y vemos en Juan 14:16, refiriéndose al Espíritu Santo como nuestro Consolador: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En el versículo 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. En el mismo Juan 15:26, Jesús, declarando el ministerio de consolación del Espíritu Santo, continúa diciendo: pero cuando venga el Espíritu Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero yo os digo la verdad, en el capítulo 16,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, él será enviado. Y Dios, el Hijo, es nuestro Paracleto. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestros socorros, son nuestro apoyo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primero presenta a Dios, el Dios de toda consolación, al Dios el Padre como nuestro consolador, al Espíritu Santo como el consolador, y ahora habla de Jesucristo también como el que intercede por nosotros, el que nos ayuda, el que nos protege y quien está siempre ahí para fortalecernos en los tiempos difíciles. En Hebreo 2:18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que están pasando por algún sufrimiento. Es poderoso para consolar. No importa la situación, las aflicciones que estemos pasando. Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consolación, de fuerza, de ayuda, de apoyo hacia nosotros. Para que podamos también nosotros, continuamos con la primera parte introductoria de ese versículo 3, que el apóstol Pablo está dando este mensaje de consolación a la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual pasamos por sufrimiento y que seamos consolados por Dios? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Un propósito del consuelo de Dios es para habilitarnos, para darnos, para que podamos dar consuelo a otros, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, Dios nos prepara, aún el sufrimiento, Él lo convierte en algo para bien, para su iglesia. Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo está presentando el sufrimiento por la causa de Cristo, se entienda como ese propósito de que podamos ser habilitados, ser enseñados, ser sensibilizados para nosotros consolar a otras personas que estén pasando por alguna situación y poder llevarle a quien nos consoló. El consuelo de Dios puede ser dado y recibido por medio de otras personas. Dios nos consuela, pero luego Dios espera que nosotros seamos vasos útiles para consolar a otros hermanos. Entonces, permitiendo que el flujo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo sea un dinamismo constante de estar en ese apoyo, en ese paracleto, en ese soporte para que la iglesia de Cristo sea edificada. Mientras más consuelo, más fluirá el consolador a través de ti y más consuelo recibirá. Pero para recibir consuelo, aquí, de acuerdo a esta palabra, se necesita pasar por tribulaciones. No hay necesidad de consuelo si no hay una tribulación. No conoceremos la profundidad de la compasión y el amor de Dios. No podremos consolar a otras personas. Si conocemos gente que siempre vive la vida buena, ya que puede estar consciente que es difícil para ellos poder consolar porque no han pasado por esa experiencia. Entonces, para tener una compasión genuina y poder dirigir a las personas al fluir del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, la persona tiene que partir de esa sensibilización y esa habilidad que adquiere cuando ha pasado por dificultades. Recibe consuelo, pero no consuela a otro. Entonces, se puede apagar
ese fluir del Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque recordemos que somos el cuerpo de Cristo y hay un llamado a la iglesia para que podamos estar siendo edificados y con todos los ministerios, con todos los dones, con los talentos que Dios ha dado y dice que son dados por el Espíritu. Que el propósito de la iglesia es que sea edificada, que sea consolada, que sea motivada, que sea exhortada para ese crecimiento que Dios espera de su iglesia. El consuelo produce una perseverancia paciente. La persona puede aguantar mucho más y sabe que no está solo. Que si alguien está a tu lado en medio de la prueba, esta es más llevadera. Si nunca has recibido consuelo, será muy difícil que puedas consolar a otra persona. Entonces, a partir del versículo 5, el apóstol continúa declarando, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Pablo había tenido una vida llena de aflicciones. Él describe alguna de estas aflicciones en 2 Corintios capítulo 11, que vamos a llegar a explicar más profundamente cuando estemos en este capítulo, pero él habla de azotes, prisiones, peligro de muerte, apedreado, padeció naufragio, naufragó en alta mar, peligros de ladrones, peligro de parte de los ciudadanos de su nación, peligro también por parte de los que no eran de su nación, que en ese momento se llamaban gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros de falsos hermanos, en el trabajo, la fatiga, mucho desvelo, el hambre, la sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Pero Pablo sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones de Cristo. Es impresionante que Pablo se muestre tan transparente, especialmente con una iglesia que cuestionó su autoridad apostólica, su autoridad apostólica. Algunos al enterarse de su sufrimiento lo verían como un mal ejemplo de fe y victoria. De hecho, el líder necesita, el pastor, la persona que está liderando una iglesia, un movimiento, un ministerio, necesita discernimiento en cuanto a cómo comparte su vida personal. Pablo aquí está compartiendo sus padecimientos, sus aflicciones y está enfatizando que es por la causa de Cristo y que no está mal que un cristiano pueda expresar que está pasando por aflicción y por prueba y que esto es parte del proceso de la vida cristiana. Entonces, si una iglesia cree que su pastor está derrotado y lleno de duda, o puede, ¿cómo va a impactar a su congregación si empieza a decir siempre que está en prueba, que está en aflicciones, que está en tribulaciones? Por otro lado, una iglesia tiene que saber que los pastores, los líderes son humanos y pasan por prueba como cualquier otra persona. El hecho de que estaba en una posición de autoridad no lo hace exento de pasar por aflicciones, por sufrimiento. Recordemos que, igual que otras enseñanzas que del apóstol Pablo, cuando el cristiano sufre es por la causa de Cristo, no por ser un malhechor, no porque usted está emitiendo conductas que riñen con la sana doctrina, padeciendo por la causa de Cristo, por la defensa del evangelio, por llevar la palabra. Entonces, él, de manera transparente y especial, abre su corazón y empieza a hablar todo lo que él ha padecido y que todo esto tiene un propósito de revelar al Dios de toda consolación, que los líderes
pueden pasar por pruebas, por aflicciones. Y de esa experiencia de la mano de Dios salir victorioso y poder quedar habilitado para poder acompañar a otro en ese proceso. Hay muchos líderes o hay personas que se jactan de ser autosuficientes y eso lo hace más difícil llegar a ser cristiano genuino, llegar a ese crecimiento, a esa vida abundante que Dios quiere. Entonces, tenemos que renunciar siempre a nuestra independencia y confiar totalmente en Dios. Dios nos permite sufrir hasta que lleguemos a un punto en que no tenemos más remedio que confiar completamente en Él, dejar de luchar en otras fuerzas y dejar que sea el Dios de todo consuelo, el Espíritu Santo que es consolador y Jesucristo que nos ayude ante esta aflicción. Entonces, por eso el apóstol Pablo está exponiendo su corazón y expresa que tenía que aprender esa lección, porque cuanto más recibía consolación, más capacitado estaba para comprender, entender y sensibilizarse ante las aflicciones de los hermanos y poder dar en esta consolación. Dice que así abunde también en ustedes que Cristo mismo es nuestra consolación. Debido que las aflicciones de Pablo eran las aflicciones de Cristo, Jesús no estaba distante de Pablo en sus pruebas. Él estaba junto a él, identificándose con el apóstol y consolándole. Entonces vemos que Pablo no está haciendo énfasis tanto en lo que él tuvo que sufrir y padecer, sino en ese atributo, en esa cualidad de Dios para consolarle y ayudarle. Por eso Dios puede permitir situaciones en nuestra vida en donde nuestra única consolación se encuentra en el mismo Cristo. Algunas veces pensamos que la única consolación se encuentra en un cambio de circunstancia y humanamente queremos cambiar la circunstancia. Pero Dios lo que quiere es que estemos en esa situación para Él consolar, justo en medio de nuestra circunstancia difícil y hacerlo por el mismo Cristo. Esta es la misma idea que Jesús expresó en Juan 16:33, cuando dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús también padeció aflicciones, por lo tanto, Él está totalmente capacitado para consolarnos en nuestro tiempo de prueba. En Hebreos 2:18 también dice, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si Pablo y otros ministros fueron afligidos, era por el bien del pueblo de Dios, como los corintios, como los cristianos de la iglesia de Corinto, como los cristianos que hoy están recibiendo aflicciones, persecución. Dios tenía un propósito más grande en las aflicciones de Pablo, que solamente obrar, que simplemente era para obrar en la vida de Pablo, sino para que a través de la vida de Pablo, otros puedan ser alcanzados con este ministerio de Dios. Dios trajo consolación y salvación a otros por medio de las aflicciones de Pablo. Él fue usado como un vaso de honra para que otros puedan entrar en este reposo de Dios. Entonces, opera en el sufrir la obra de Dios, la consolación de Dios, la consolación del Espíritu Santo, o opera en ese sufrir. La consolación y salvación para los corintios cristianos recibida por la aflicción de Pablo estaban obrando en los corintios, haciéndoles capaces de soportar las mismas aflicciones que Pablo y otros apóstoles soportaron. El deseo de Dios es que podamos sufrir por medio de esta aflicción. No es la idea de la aceptación, que se haga una aceptación pasiva y apática, sino el tipo de espíritu que puede triunfar sobre el dolor y sufrimiento para llegar a la meta, conociendo de que lo que declaró el Señor
en Juan 16:33, que debemos estar preparados porque las aflicciones van a venir. La vida cristiana no nos exenta de tener estas aflicciones. Y él dijo, confíen, yo he vencido al mundo y él está de nuestro lado. Y eso es lo que debe darnos la fuerza para poder seguir adelante. Dios no obró únicamente en las aflicciones que Pablo soportó, Dios también obró buenas cosas en otro por medio del consuelo que Pablo recibió. Vemos a Pablo en todo momento siguiendo la pisada de Jesús, quien en realidad era una persona centrada para servir a los demás, para encaminar al crecimiento, a la madurez espiritual a las demás personas. La vida de Pablo no estaba enfocada en sí mismo, sino en el Señor y en aquello a quien el Señor le dio que sirviera. En todo momento, todo su mensaje fue siempre acerca de Jesús y su obra redentora y lo que él ha hecho por su iglesia, y recordando que todas esas situaciones y circunstancias son parte de ese proceso de crecimiento y madurez al que debe llegar la iglesia. En el versículo 8 continúa diciendo el apóstol Pablo, porque hermano, no queremos que ignoren acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro. No sabemos cuál fue la naturaleza exacta de esta tribulación. Era quizá algún tipo de persecución o alguna aflicción física que se agravó por la obra misionera que Pablo estaba realizando. Sea cual fuese el problema, era algo malo que estaba pasando. Y debido a este problema, Pablo vivió con la noción de que él podría morir en cualquier momento. Entonces, vemos que dice, tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, el cual Dios nos libró de tan grande muerte, que no confiésemos nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aun cuando la resurrección es un evento futuro, hay un sentido en donde la realidad y el poder de la resurrección toca cada día la vida del cristiano cuando está en aflicción. Como sabemos, el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, Pablo lo menciona también en Filipenses 3:10, el cual nos libró y nos libra. Está hablando de esa obra de Cristo, pasado, presente y futuro. Dios obra en favor nuestro en el pasado, presente y futuro, en quien esperamos que aún nos librará, declara Pablo. Pablo sabía que la obra de Dios en nuestras vidas sucede en esos tres tiempos diferentes. Y él concluye estos versículos diciendo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo conocía el valor de la oración y la intercesión y no se avergonzaba de pedirle a los corintios, a pesar de sus muchos problemas espirituales, que oraran por él. Los cristianos, los corintios cristianos, estaban en realidad cooperando con Pablo cuando ellos oraban por él. Dios nos guarda de cualquier peligro mortal, pero también dice que Él es fiel y justo, tal como dice, me ha librado en el pasado, Él me librará en el futuro. A veces esa liberación puede ser incluso a través de la muerte, quitándonos de este mundo para estar con Él. La palabra de Dios dice que la muerte de los justos, de los santos, que algunas personas pueden decir, no obstante el tiempo, dicen que Dios puede quitarlo antes de ese tiempo para preservarlo del mundo. Entonces, la iglesia tiene que orar y Pablo reconoce que él necesita las oraciones de otro. Dios
lo ha arreglado así. Somos parte de un cuerpo y nos necesitamos mutuamente, necesitamos ese apoyo. Entonces, el apóstol declara, tiene que tener tu esperanza y confianza en Dios. La versión amplificada de la Biblia dice, cooperando con sus oraciones para con nosotros, ayudando y trabajando junto con nosotros. El apóstol Pablo, en este primer capítulo de Segunda de Corinto, abre su corazón y empieza a testificar de su vivencia como cristiano, como apóstol, de su vivencia al llevar el mensaje de Cristo y cómo eso él lo está utilizando para el engrandecimiento de la obra y para la gloria de Dios, que es lo que se espera. Dios le bendiga abundantemente todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea con el fin de glorificar a Dios. Tus aflicciones, poniendo tu confianza en Dios, son una habilidad que Dios te dará a futuro para poder tener la empatía de ayudar a otro en sus aflicciones y conducirlo a Dios, que es el Dios de toda consolación. No se olvide compartir esta enseñanza, seguirnos en nuestro canal de YouTube, CISA La Verdad TV, cada viernes y sábado estamos publicando enseñanza acerca de los libros de la Biblia, solamente la palabra sin añadir otras enseñanzas o doctrina, y que sea el Espíritu de Dios que lleve esa revelación que usted necesita de esta palabra para que llegue al conocimiento que Dios quiera que usted llegue, porque siempre la palabra de Dios trae un conocimiento que nos ayuda a tener un nivel de madurez y de fe y de esperanza y de confianza en Dios, porque Dios nos ha dejado la palabra para que la estudiemos, la escudriñemos, la meditemos, a fin de que su iglesia sea edificada por la palabra. Dios le bendiga. La próxima semana continuamos con este capítulo número 1 de Segunda de Corinto.